¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estoy en un video completamente diferente. Estoy en un tutorial. Sí, creo, para mí lo considero mi primer tutorial en serio, porque había hecho uno antes, pero fue así como más a la ligera, como consejos en general, ¿no? Y quiero ir paso a paso, ordenadamente. Pero antes de empezar este video me gustaría decir dos cosas súper importantes. La primera es que consideren que es uno de mis primeros tutoriales, entonces si ven que me trabo mucho al hablar o que me hago muchas pausas, pero si hago muchas pausas o me complico un poco, me gustaría que supieran que es uno de mis primeros tutoriales, así que tengan eso en mente. Y lo segundo es que me gustaría agradecer al señorito Cubo, que abajo tendrán su canal por si alguien se quiere pasar, que le realice un dibujo y un sorteo, y me mencionó en su canal, y gracias a él ya llegamos a los 2000 suscriptores, que yo creo que sin él me hubiera demorado mucho más en llegar, entonces para darle las gracias. Pero nada, sin enrollarme más, dentro con el tutorial. A ver, cabe recordar que esto va a ser en base a mi experiencia, como yo avancé los dibujos, como yo fui evolucionando. No es que yo sea profesional, ni que me sepa todos los trucos para dibujar, ni que sepa toda la estrategia, ni que yo sea la más pro aquí, ni nada, ¿no? Al contrario, sino que me gustaría compartir mi experiencia con el dibujo. Y este tutorial va a ser como adentrándonos un poco en el tema del dibujo, como para tener las bases y saber qué hacer y qué no hacer, porque yo sé que mucha gente se complica en el dibujo porque cree que necesita los mejores materiales, aunque es una disciplina que requiere bastante práctica. No es que de un día a otro vayas a dibujar perfecto, pero lo primero que yo recomiendo es tener un lugar tranquilo donde dibujar y un lugar donde estar ahí tú sentado o sentada. Lo segundo es que da igual el papel en el que dibujen, puede ser de cuadriculado, puede ser croquis, puede ser blanco, una croquera, un sketchbook, lo que tengan para dibujar. Yo por experiencia llevo muchos años dibujando, y el año pasado, si no me equivoco, hace poco fue la primera vez que tuve un sketchbook, que son estas libretas que son como más profesionales para dibujo, y ni siquiera me la compré yo, o sea, me la regaló una amiga. Así que imagínense, llevo muchos años dibujando en papel blanco. Un gran consejo es ese, que da igual el papel, da igual en que lo dibujen, lo que importa es que se esfuercen y practiquen el dibujo, que no se rindan a la primera. El tercer consejo que les puedo dar es que tampoco necesitan el mejor lápiz ni la mejor goma. El cuarto consejo es que cuando estén dibujando intenten no cargar el lápiz, no pasarlo así brusco, porque al momento de borrar puede quedar marca, puede quedar manchado. O sea, lo que yo recomiendo es empezar con trazos muy suaves, y a medida que vas avanzando en el dibujo vayas afirmando más la mano, vayas mejorando cositas y te vayas dando cuenta de errores que le hiciste al dibujo y tal. El siguiente consejo que puedo dar es que a mí en lo personal me gusta dibujar con música, me gusta estar así como en mi onda, así, bla, bla. El siguiente consejo que puedo dar es que siempre tengan referencias, o sea, no dibujen de memoria. Si quieren dibujar un pájaro, busquen en internet pájaro, busquen referencias, no dibujen a memoria, porque no es bueno que dibujen de memoria. Otro consejo que podría dar, así como las bases básicas, porque este va a ser un tutorial muy básico de todo lo básico del dibujo, así como para que entiendan más o menos de qué va y a qué se van a meter. No, dibujar no es fácil, porque lamentablemente tiene un montón de reglas y lamentablemente tienes un montón de ramas que aprender, un montón de cosas que aprender, un montón de cosas que ver. Entonces no es algo que tú digas voy a aprender y lo aprendes de un día para otro. Entonces eso ya, cuando te empiezas a meter en eso, ya te vas complicando un poco más la vida, y también cuando te das cuenta que los materiales sí afectan. Porque cuando a mí la gente me dice, no, pero es que alguien con malos materiales puede dibujar bien. Sí, no digo que no, pero ahora, alguien que tiene los medios y se compra los mejores lápices, entonces claro, la gente que sí puede comprárselo, obviamente va a tener una calidad diferente de dibujo. No es que dibujes mejor por tener un lápiz así ultra caro, sino que tu calidad de dibujo se va a ver mejor. Puedes dibujar con materiales baratos, no digo que no, pero cuando ya aprendas y tengas los medios, sí tienes que ir mejorando los recursos. No vas a dibujar siempre en papel cuadriculado, en papel bondi. En algún momento tienes que invertir un poco más y vas a ver que la calidad mejora. No es que tu dibujo mejore, es que la calidad de tu dibujo mejore y se va a ver mucho mejor. Te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil trabajar los colores. Otro consejo, que aprendan parejo, no se vayan por un lado. Por ejemplo, no, yo quiero dibujar realismo y se vayan a aprender solamente realismo de cara, por ejemplo. No, aprendan parejo, o sea, aprendan a hacer caras, aprendan a hacer cuerpo, aprendan a hacer manos, pies, posturas, todo lo que puedan aprender bien, porque voy a hacer tutoriales, sí, pero mis tutoriales no los van a hacer de un día para otro dibujar excelente. También tienen que ustedes practicar, buscar informarse en internet, buscar referencias de dibujos, que para eso está internet. Ya como para ir terminando, para que no se haga tan largo, porque este video, insisto, es una introducción hacia el dibujo, es como lo básico para que entiendan de qué va el dibujo, cómo se van a ir metiendo en el dibujo y cómo van a ir sintiéndose, porque al principio se van a frustrar un montón porque no les van a salir los dibujos y van a estar, no, Mara, es que no me sale el dibujo, es que no me sale esto, no me sale esto otro. Yo insisto de todo mi corazón, y
en base a mi experiencia. Y iba a ser el último consejo, pero ya el último es que el cuerpo tiene movimiento. Eviten dibujar con rayas rectas. Eviten dibujar cuadrados, eviten dibujar el cuerpo parejo, porque el cuerpo tiene movimiento. Si tú levantas un hombro, tu cadera se levanta. Si levantas una mano, la parte de tu axila y la parte de tu torso se levanta. Entonces el cuerpo tiene movimiento y no estamos hechos de líneas rectas. Eso, no dibujen con líneas rectas, porque todo, aunque no lo parezca, tiene movimiento, no todo es recto. Estos serían como los consejos en mi experiencia, insisto, como básicos para entrar en esto del dibujo. Ya el próximo tutorial, si quieren que lo haga algo específico me dicen, y si no vamos a seguir esta línea de tiempo que de lo más básico ya a lo más particular. Pero si por ejemplo quieren que un día haga el tutorial de manos, puedo dedicar un video a tutorial de manos, a pesar de que vayamos en estos consejos básicos. Puedo hacer lo de manos si es que es lo que más les complica, no tengo drama. Ustedes me dicen y yo saben que los ayudo en lo que pueda con los dibujos, que si les complica algo me digan, pero no me vengan a pedir así como: Mara, enséñame a dibujar. No puedo dar clases de dibujo porque no soy experta en lo del dibujo, y lo que aprendí lo aprendí en base a lo que veo, a lo que he visto, a lo que he visto en otros dibujantes. Entonces cuando la gente me dice: Mara, enséñame a dibujar, yo digo que no es de pesada, no es de subida, es que yo no sé, en realidad yo no sé dibujar, yo no he estudiado nada de dibujo, no sé técnicas, no sé nada. Y lo que aprendí, insisto, lo aprendí con la práctica, lo aprendí dibujando todos los días, lo aprendí dibujando haciéndome espacios de mi tiempo para dibujar. Entonces no puedo enseñar algo que yo no sé hacer bien. Por eso es el simple motivo por el cual yo no enseño a dibujar como clases particulares, por llamarlo de alguna forma. Ahora, puedo hacer tutoriales hablando de ciertos temas, puedo informar de ciertos temas que les compliquen, pero no puedo dar clases así como por persona. Espero que lo entiendan y espero que les haya gustado el tutorial, espero que les sirva de algo y se den cuenta de que si quieren dibujar, todo lo que tienen que aprender y el esfuerzo que le tienen que poner, tienen que echarle ganas, tienen que alentarse ustedes mismos, tienen que darse cuenta de sus errores y aceptar críticas. No se estanquen en un tipo de dibujo, no dibujen solo un tipo de dibujo, no, dibujen de todo, les gusta o no, y no se estanquen y acepten las críticas, porque las críticas siempre son para mejor. Sean críticas malas o sean críticas constructivas, siempre son para mejor y siempre son por algo las críticas. Acepten todos los que les digan y pregunten, no tengan miedo de preguntar: oye, ¿me puedes dar un consejo sobre este dibujo? No teman en preguntar, nadie los va a morder, nadie les va a pegar, nadie les va a hacer nada. Pero eso, esfuércense y sean constantes. Espero que les haya gustado, y cualquier cosa que necesiten, algún consejo, no duden en preguntarme. Nos vemos en el siguiente video o tutorial o directo, no sé qué haré, aunque yo creo que haré directo el sábado, para que estén atentos a las 3, 4 de la tarde hora chilena. Tutorial realizado.